TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en Voces de la Democracia. Soy Elisa Alanís y el día de hoy vamos a platicar de la participación política de los jóvenes. Pero antes de presentar a nuestros analistas, nuestros comentaristas del día de hoy, los invito a ver la siguiente cápsula informativa y arrancamos el diálogo en la mesa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Según datos de la Encuesta Nacional de la Juventud, solo el 1% de los jóvenes en México participa directamente de la vida pública. Quizá porque los jóvenes en nuestro país son un grupo vulnerable, poco unificado y que no responde a un estereotipo común. El origen, la educación, el estrato social y económico los hace difícil de representar. De los jóvenes se dice que a pesar de las orientaciones unificadoras que intentan imponer hábitos, modas y pensamientos universales, ellos se manifiestan, sin embargo, en procesos contrarios, en la búsqueda de una autonomía cultural, lingüística, política y religiosa. En el siglo XX, la juventud fue protagonista de la revolución cultural que atravesó el mundo en la década de los años 60 y se irguió como el grupo comprometido con los procesos democráticos, fuente de sueños, utopías e ideales sociales. Gracias a ello, nos encontramos hoy con nuevas formas sociales en las que florecen la lucha por el respeto a los derechos humanos, la protección a la ecología, la equidad de sexos, el antiautoritarismo y la democracia. El tema de la juventud y la política en nuestro país ha sido poco abordado. Y aunque hay quienes afirman que se caracterizan por una suerte de rebelión inútil, escepticismo y repulsa de la política y los políticos, son también considerados como la fuerza electoral más poderosa. Y no solo por su número, 39.601.904 mexicanos tienen entre 12 y 29 años, sino porque participan con pasión, idealismo, independencia y entusiasmo. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Y para hablar de este tema de la participación política de los jóvenes, me da mucho gusto recibir en el estudio a la maestra Maite Azuela. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, encantada. También está con nosotros el doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. Muchas gracias. Bienvenido. Qué gusto, Alfredo. Maite, estábamos hablando acerca de los jóvenes y hablar de la participación política de los jóvenes nos lleva inevitablemente a hablar primero de la situación de los jóvenes en un contexto nacional, también en un contexto global y por supuesto en las expectativas, en la educación, en la cultura que ha formado parte del desarrollo de los propios jóvenes para conocer sus inquietudes y saber finalmente si pueden o quieren entrar en dinámicas ya de participación tan concreta como la participación política. Doctor, no es fácil el camino. No es nada fácil y como tú bien lo comentas, hay una serie de cuestiones primarias, ¿no? Que es lo que determinan la inserción de los jóvenes en una participación política activa.
Si nosotros vemos las estadísticas de la Encuesta Nacional de Juventud del 2005 y vemos las preguntas que se le hicieron a los jóvenes, bueno, el 40% de los jóvenes no les interesa la política, al 40% no les interesa, al 39% les interesa poco, y solamente hay un 14% de la población que le interesa mucho, ¿no?, su participación política. Hay muchas razones. Algunos dicen que, bueno, listamente el 40% dice que no le interesa, ¿no? El 4% dice que no tiene tiempo. Hay un 22% que dice que los políticos no son honestos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es una manifestación y es la inserción actual de los jóvenes en la participación política, que digamos que en principio es nula, ¿no? Entre que no le interesa y le interesa poco, es prácticamente el 80% de la juventud. Y lo que podemos también observar en estos porcentajes es que finalmente no hay siquiera una concepción de lo que es la participación política o la política misma, es decir, los jóvenes están diciendo, es que son deshonestos los políticos o qué aburrida la política, entonces empezamos mal desde la propia definición. Es que creo que justamente yo lo abordaría desde tres perspectivas. La primera sería, ¿qué entienden los jóvenes por política? Y cuando estas encuestas se les realizan, pues seguramente no se les puede explicar que la política está vinculada con su vida diaria, con sus actividades, con la manera en que se sienten excluidos o incluidos de ciertos grupos de identidad. Y también tiene que ver con qué tanto las posibilidades, porque no son los jóvenes como si fueran un grupo homogéneo, sino son varios grupos de jóvenes que se enfrentan a diferentes, pues ahora sí que retos de vida, ya sea estar excluidos de un sistema educativo, estar excluidos de la posibilidad de tener un trabajo remunerado. Y esto sí te va de algún modo pues aislando, porque primero tienes que satisfacer ciertas necesidades y luego tener tiempo para interesarte por lo público que tiene que ver con lo de los demás y no solo con lo propio. Entonces creo que el reto va muy encaminado a cómo redefinimos la política y la llevamos a las manos, a los pies, a los ojos del individuo y de su gente cercana, y cómo le hacemos ver que justamente la participación política lo que puede hacer es incidir en esta incomodidad o en esta exclusión social a la que se ve sometido en caso de que así estuviera, ¿no? Y al parecer esta exclusión de la que estás hablando es visible también a través de cifras, que ahorita nos estamos enfrentando a este fenómeno que se dio a llamar ninis, ¿no?, de los jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero que apenas es también un fenómeno que empieza a ser comentado, analizado, expuesto, para poder canalizar y buscar la manera en que estos jóvenes puedan interesarse en la participación o tengan oportunidades. Sí, es una situación muy delicada, lo platicábamos hace un momento antes de arrancar el programa. Algunas otras cifras en relación a lo que sucedió hace unos días, hace unas semanas, donde los jóvenes, el 60% de los jóvenes que presentó su examen para ingresar a estudios superiores en la UNAM, no encontró cabida. Y no encontró cabida no por la UNAM, también comentábamos, Alfredo, es una situación de estructura educativa en nuestro propio país. No hay cobertura suficiente, ¿no? No hay UNAM que alcance, no hay Metropolitana que alcance, no hay, vamos, es una situación también muy, muy complicada. Y digamos que bajo esta pregunta primaria de cuáles son las razones y en relación a la población que los conocen como ninis, que está bien el uso del término, aunque corremos el riesgo un poco de banalizar su situación, ¿no? Sí, hay 7 millones de jóvenes de entre 15 y 25 años que no hacen nada. Pero en realidad, y como te comentaba, regresando a tu pregunta inicial, la aparición de este porcentaje de jóvenes, exactamente son 6.2 millones de jóvenes, lo que evidencia es que no tenemos políticas públicas destinadas a la juventud, ¿no? O sea, el fracaso de las instituciones del Estado se ven reflejadas en esa población, porque quiere decir que tenemos más de 6 millones de jóvenes a los que la sociedad
no les está ofreciendo ninguna oportunidad. No les está ofreciendo ninguna oportunidad para estudiar y no les está ofreciendo ninguna oportunidad para trabajar, ¿sí? Hay usando otro término que a mí me parece más adecuado, hay una situación de inactividad para esta juventud, ¿no? Entonces, es una situación de fracaso de las políticas públicas o incluso de inexistencia de las políticas públicas, ¿no? Algunos autores hablan que pues los jóvenes están en una situación o estaban en una situación de sinsentido de la escuela y trabajaban. Ahora están en una situación de sinsentido de trabajo porque no hay trabajo, ¿sí? Porque incluso formándose no cuentan con la posibilidad de poder realizar alguna actividad profesional. Y es un fracaso, regreso a mi idea originaria de las políticas públicas, porque hay un desinterés inicial del Estado hacia los jóvenes y no desde su situación de juventud, ¿no? Otra vez retomo el tema de las estadísticas porque ya de entrada en este momento hay 2 millones de niños que no estudian y que tienen que trabajar. 2 millones. 2 millones. Y de esos 2 millones, el 50% no recibe remuneración, ¿no? Entonces, desde etapas muy tempranas empiezas a preparar o a mal preparar o a no interesarte por una población que dentro de 10, 12 años va a tener la característica o se le van a conocer como jóvenes, ¿no? Entonces, bien decías, hay una serie de satisfactores primarios que quizás es ni siquiera la escuela, sino comer, ¿no? Exacto, que no están cubiertos, ¿no? Y bajo esa circunstancia, pues el tener una participación política, pues simplemente es exorbitante, ¿no? O sea, no es algo que esté encaminada o que esté destinada o que los jóvenes tengan como primera prioridad, y lo que ven enfrente pues es descrédito, ¿no? Otra vez vemos el índice de confianza de los jóvenes hacia los partidos políticos, hacia los sindicatos, es en una escala de un 5 al 10%, es entre el 5 y el 6, es decir, no hay crédito hacia esas instituciones públicas, ¿no? Hablas del tema de fracaso de políticas públicas, el fracaso del Estado en esta área en particular, pero al parecer también son políticas que se vinculan con muchas otras. ¿Y qué estamos haciendo? Es increíble porque cuando empezamos a hablar de políticas públicas, yo imagino los servidores públicos que se dedican a estructurar todas estas políticas, a presentar iniciativas, a votarlas, a no votarlas, a estructurar ciertas políticas en diversas áreas, y ha sido un fracaso, Maite. Sí, yo creo que no hacen bien su chamba. No están podemos haciendo decir su que chamba. son solo los jóvenes los que tienen desconfianza en los políticos, sino que incluso los que ya no somos tan jóvenes o incluso la gente que ya participa en política está completamente desencantada de los resultados que nos puede dar la política como, pues ahora sí que como herramienta de reconstrucción social. Sin embargo, creo que no podemos darnos por vencidos, es decir, frente a una juventud que no ve en las instituciones de su país pues ninguna posibilidad de que le abra espacios para su desarrollo, yo creo que así habría que esperar que de algún modo recuperen esta emoción que tiene que ver con el enojo y que tiene que ver con la frustración y empiecen a organizarse. Creo que alguna de las pequeñas ventanas que empiezan a verse en este país es el uso de las redes sociales, no solo como un elemento de poder identificar amigos y de comunicarte con ellos, sino también de poder identificar gente que comparte tus mismas experiencias de vida y por lo tanto tus mismas causas. Entonces yo sí veo esperanzador de algún modo que estos espacios empiecen a propiciar la posibilidad de que los jóvenes, pese a las carencias a las que se están enfrentando y sin tener todas las necesidades básicas cubiertas, se den cuenta de que si no le demandan a esas instituciones con toda fuerza y seriedad que sus necesidades vayan siendo cubiertas con los recursos públicos, pues probablemente estas autoridades van a seguir siendo aparentemente complacientes y dándonos estas cifras una y otra vez que, aunque nos indignen cuando las vemos en primera plana, más de 8 millones de jóvenes que no pueden ni estudiar ni trabajar, pues pareciera que se nos olvida la semana siguiente, ¿no? Entonces,
Creo que la clave de la participación política de esta juventud que parece ya con un pues futuro desalentador está en que se informe, en que se comuniquen entre ellos y en que empiecen a organizarse. Y ahí la necesidad de generar espacios, ¿no? Porque ese es el punto. O sea, pareciera ser que hay un bloqueo para impulsar la participación política de los jóvenes, porque uno, no hay infraestructura, luego entonces no hay infraestructura, ¿dónde me reúno? Pensando otra vez en la estadística, en la encuesta nacional de juventud de 2005, el 49% de los jóvenes se reúnen en la calle, o sea, su espacio de convivencia es la calle. Oye, y ahora que lo mencionas, ¿recuerdas también la encuesta en contra de la discriminación? En donde le estoy relacionando porque es parte de la cultura y dices, qué hostil se vuelve incluso el ambiente para los propios jóvenes. Si 49% se reúne en la calle, no sé si recuerdan ustedes esta pregunta que se realiza en la encuesta, si la gente hablaría a la policía o no si ve un grupo de jóvenes reunidos afuera de su casa. Y un porcentaje altísimo, me parece que alrededor del 60-70%, dice así, yo le hablo a la policía porque están ahí, ¿no? Entonces, no únicamente es que no tienen los espacios, los pocos espacios que encuentran se vuelven espacios muy hostiles también. Sí, efectivamente. Y bueno, le comentaba yo que es una situación integral porque no hay espacios de convivencia juvenil, ¿no? O sea, apenas el 9% de la población se reúne, de la juventud se reúne, por ejemplo, en centros deportivos, ¿no? Y un 10% de la juventud, bueno, se reúne en las universidades, ¿no? Entonces, los espacios para poder interactuar, para asumir quizás incluso cierta corresponsabilidad, pues son escasos, ¿no? De ahí la insistencia, y es un problema de la juventud, pero finalmente es un problema que le atañe a toda la sociedad, ¿no? O sea, tanto los jóvenes como toda la sociedad tienen que demandar pues políticas destinadas hacia la juventud, más allá de, como lo comenta Maite, de pensar en que preocuparse un día y al día siguiente olvidarse, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos las pocos diseños institucionales que se destinan a los jóvenes, no vemos, por ejemplo, que se seccionen a los jóvenes. Que digas, bueno, hay jóvenes, literalmente jóvenes que tienen una edad de 12, 18 años, o adolescentes, hay jóvenes de 18 a 20 y tantos años, a 25 años, o jóvenes maduros de 25 a 39 años. O sea, no hacemos esa división, tampoco nos ponemos a ver que hay jóvenes urbanos, que hay jóvenes campesinos, que hay jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, que ahí cabría hacer especial mención de la población indígena o de las mujeres que suelen ser discriminadas. Regresando a la estadística que tú comentabas, es impresionante porque a los jóvenes les preguntan que si las mujeres, si les resulta extraño que las mujeres ganen menos, y los varones responden que no, O les preguntan a los jóvenes, sí, pues es un tanto inadecuado de que algunas mujeres sean agredidas, y la respuesta de un porcentaje importante de los jóvenes es que no. Entonces, evidentemente, no hay ese análisis, ¿no? Específico por edades, por circunstancias. O sea, un joven pobre normalmente tiene un problema de formación profesional. Luego, entonces, la posibilidad de que encuentre un trabajo y de que encuentre un trabajo bien remunerado es escasa, ¿no? Entonces, si no hacemos o no pensamos en ese diseño de políticas que sean pues multifactoriales y multisectoriales, evidentemente no vamos a avanzar nada, ¿no? Y nos vamos a consumir pues el bono democrático que tiene el país en todos los sentidos, ¿no? De desarrollo económico y de consolidación política de nuestro país. Y es increíble que no existan estos análisis de quiénes somos, en qué circunstancias nos encontramos, cosas tan básicas como comentabas, Alfredo, en relación a qué porcentaje de jóvenes son jóvenes que viven en alguno de los 3 deciles de pobreza, por ejemplo, en las ciudades, mujeres, hombres, clasificarlos por edades.
Increíble Sí que... existe, pero hay poca, sobre todo bibliografía, y digo, obviamente el INEGI sí va desglosando estos datos por género, incluso por grupos indígenas. Lo que creo es que quienes son responsables de interpretar esta información y hacer algo con ella, que son Las nuestras políticas autoridades, públicas. exacto, las políticas públicas, incluso son ciegos a estos datos, ¿no? Con este último dato que comentábamos de los 8 millones de personas jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar, pareciera que lo que el gobierno decide es no ver ese dato porque incomoda, además, sobre todo con un proceso electoral en puerta, y en tanto no ves ese dato, pues no reaccionas al dato, ¿no? Creo que es importante también ver con las instituciones que nos hemos dado qué posibilidades de participación política le damos a los jóvenes. Si, por ejemplo, centramos la idea de que participar políticamente tiene que ver con votar, a veces ya ni siquiera con ser votado, ¿no? Entonces, pues es interesante ver cómo los jóvenes pudieran sentirse parte de esta pues estructura de acción política si no remitieran solo al voto su acción. Y creo que para ello el reto fundamental y que tiene mucho que ver con los comunicadores, porque son quienes sí se pueden acercar a los jóvenes, es ampliar la idea de cómo la política tiene que ver con su calle, con reunirse allá afuera, con generar espacios públicos en donde se sientan protegidos y no se sientan acosados por sus mismos vecinos, y que empiecen de algún modo a detectar en qué se identifican con todo lo que les está haciendo falta y cómo pueden juntos demandarle desde a su delegado hasta su diputado y hasta su gobernador que esas demandas sean atendidas, que el presupuesto sí llegue, porque a veces siempre lo que sucede normalmente es el presupuesto destinado a jóvenes es insuficiente, y así nos sucede con el de educación, y así nos sucede con cualquier tipo de presupuesto que revisemos. Nunca nos parece que llega al monto deseado. Lo importante es con el monto que se tiene, cómo se está trabajando, cómo se ve a futuro, que va a redituar en la vida de cualquiera de los jóvenes, mujeres, hombres indígenas que tenemos en este país, completamente destinados, pues ahora sí que a estar en casa, a salir a reunirse en la calle con los vecinos, pero a no ser parte de nuestra productividad como país, y además a no poder tener como derecho a poder disfrutar de espacios de entretenimiento que compartan en paz, ¿no?, con su comunidad. ¿Les parece si escuchamos la palabra de ciudadano? Porque preguntamos cómo participan los jóvenes en la política. Esta es la respuesta y volvemos a la mesa de análisis. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Veo que ahora tienen más interés en ver cómo está funcionando nuestro país, porque estoy notando que están siendo afectados por la escuela, por ejemplo, no tienen acceso a las universidades, no tienen empleo, y aunque algunos son un poco indiferentes, otros tantos sí se están preocupando. No participan, creo. Porque yo no veo que participen. Gracias. Sí. Ahora los ancianos ya ni nos hacen caso. ¿Para qué? Bastante críticos, constructivos, anárquicos, quizás con un espíritu de justicia o justicieros, y pocos son los que de pronto asumen un comentario constructivo y concreto. Yo creo que muchos no saben participar en la política, y los viejos tampoco sabemos. Dando opiniones y puntos de vista acerca de lo que quieren mejorar. Pues creo que cuando nos preguntan algo o nos piden opiniones es como la política de los menores. Te vas aprendiendo a saber tomar decisiones justas y buenas para ti y para los demás, más no es una participación directa en la política de los jóvenes. Pues yo creo que activamente ya se vio ahora con la marcha de esa que iba hacia Juárez, no recuerdo el nombre. Pues había muchos jóvenes, yo conozco 2 que 3 que sí participaron hasta allá, hasta Juárez con el señor Sicilia. Entonces están muy activos. Pues yo creo que no participamos. O sea, tal vez podríamos participar votando por nuestros gobernantes, pero nunca, o tal vez no nos agradan y no votamos por ellos, pero no creo que lo hagamos mucho. Digo, las formas de que los jóvenes participen en la política sobran. Lo importante es que sean tomados en cuenta por los legisladores. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
Bueno, en esta última participación decía, sobran también las formas de participación. La idea también es que puedan ser tomadas en cuenta por los propios legisladores. Creo que Maite ya comentaba sobre el tema que no es exclusivo de la juventud, esta desvinculación entre el pensamiento o la acción y la participación ciudadana y finalmente el retomar todas estas propuestas por parte de servidores públicos para traducirlas en políticas públicas o en acciones ya más concretas. Mi pregunta sería entonces, ¿existe la participación? ¿La gente está dispuesta o los jóvenes a participar y simplemente no encuentran la manera adecuada de hacerlo o es poco fructífera esa participación porque tampoco se traduce en un diálogo con quienes toman las decisiones o nuestros representantes? Claro. Mira, yo pensaría que no podemos generalizar y sí hay grupos pequeños de ciudadanos jóvenes que participan en política y que se sienten apasionados en participar, por participar, pero ¿cómo podríamos incentivar a quienes no? Y viendo justamente esta misma encuesta nacional de juventud sobre la confianza en las instituciones, me llama la atención, por ejemplo, ver que una de las instituciones en la que tienen más confianza los jóvenes es el Instituto Federal Electoral. Entonces, si estamos imaginándonos cómo generar confianza a partir de las instituciones con las que contamos, pues podríamos depositar en el Instituto Federal Electoral esta tarea de poder comunicarle a los jóvenes que participar no se remite solamente a votar y a ser votado o a militar en un partido político, sino empezarles a dar alternativas de organización comunitaria en las que incidan en la toma de decisiones de quienes los representan, en las que puedan incluso participar, por ejemplo, de los presupuestos. Hay ya algunas comunidades en donde cierto grupo de ciudadanos puede decidir cómo se gasta cierto porcentaje del presupuesto en su delegación, en su comunidad, en su municipio. Entonces, esta información les tiene que llegar. Ellos no saben que existen estos mecanismos de participación e incluso pueden exigir nuevos y ser más creativos en de qué manera pueden participar. Pero también creo que tenemos que esperar un poco la participación espontánea, que yo espero que sí empiece a incrementarse en tanto los jóvenes empiezan a tener otras formas de comunicarse y otras formas de enfrentarse a los problemas que comparten. E insisto que las redes sociales pueden ser un muy buen generador de estos grupos nuevos de participación. Bueno, y aprovechando que los jóvenes están de vacaciones, muchos de ellos pues se nos están escuchando, háblenos para compartir en esta mesa sus propias experiencias. Les dejo el teléfono, en el estudio es el 5622-9353, 5622-9353 para que nos llamen. La maestra Maite Azuela puede contestar algunas de sus preguntas, sus dudas o comentarios. También el doctor Alfredo Sánchez, con quien estamos platicando para conocer un poco más acerca de los procesos de participación de los jóvenes en nuestro país y hacia dónde podemos ir y dirigirnos. Hace un momento comentaba que inclusive en décadas atrás, el pertenecer a algún decil de pobreza, el ser pobre en este país, que además es un porcentaje muy alto de ciudadanos mexicanos que están dentro del rubro de pobreza, implicaba también un motor de acción en el campo ideológico, en el campo cultural, para poder también motivar en la participación política, o por lo menos así me lo platicó mi papá, ¿no? Y era parte de la vivencia cotidiana de el voy a estudiar para poder salir adelante, para poder tener un mayor ingreso, para salir de la pobreza, y además tengo ciertas ideas que hablan de una mayor igualdad, etcétera, etcétera, y eso los motivaba a participar políticamente. Ahora mi pregunta es, ¿qué está sucediendo con la juventud en este diagnóstico y en esta radiografía también de lo que tenemos de los jóvenes en nuestro país? Los jóvenes que son pobres, ¿tienen esta motivación o también empieza a haber otras variables que los hacen alejarse de la acción política? Evidentemente la situación económica y social general de las familias y de los jóvenes repercute en sus intereses, ¿no? En qué es lo que van a hacer primero. Si se trata de un joven de clase media con papás profesionistas que se lograron insertar en el mercado de trabajo, pues tiene esta expectativa de
pues contar con un trabajo, quizás no participar políticamente activo, participar de una manera activa en la política, pero sí interesarse y buscar que el país se desarrolle en un sentido social, no necesariamente económico, ¿no? O no solamente económico, sino social. Si se trata de jóvenes en circunstancia de pobreza, evidentemente las prioridades son otras y pareciera crudo decirlo, pero la participación política no es su prioridad, ¿no? O sea, la prioridad es comer. La primera prioridad es comer y la segunda prioridad es una situación de esparcimiento que no necesariamente, volvemos a lo mismo, a la cuestión de situación de pobreza, va a hacer asistir al teatro, ¿no? Sino es otro tipo de esparcimiento, quizás que incluso puede resultar inadecuado, ¿no? Sí. Y hay un dato que también me llama mucho la atención, que es la falta de esperanza hacia una mejora en general, incluso para profesionistas, para no profesionistas, para jóvenes de cualquier edad. Y volviendo al ejemplo anterior, en donde una generación de jóvenes, por ejemplo, el estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México era una garantía de poder tener un ingreso suficiente que les permitiera vivir y convivir además y ser reconocidos en un ambiente social. Y en cambio, el día de hoy no necesariamente el estudiar, el tener un título profesional garantiza que puedas tener esas necesidades cubiertas, que no únicamente es económica, sino también de tu espacio dentro de la propia sociedad. Entonces, este desencanto también ¿a qué nos lleva en el ámbito ya también de la participación política? ¿A ser más combativos y decir sí, voy a participar más? ¿O a decepcionarnos y decir, pues ya que no quiero? ¿No? Bueno, es interesante, ¿no? Lo que acabas de comentar y no sé si sea pues un tema muy profundo, porque esa podría ser una situación. Por ejemplo, si pensamos recientemente lo ocurrido en Chile, que hay un aumento del costo de la educación superior y los jóvenes protestan, ¿no? O si pensamos, por ejemplo, en la juventud francesa, hace un año hubo una manifestación que nosotros nunca la hemos visto, es decir, que chicos de la secundaria y de la preparatoria salgan a las calles a protestar porque se están precarizando las condiciones de trabajo y porque no quieren tener contratos de trabajo precarios, es decir, con condiciones de trabajo inferiores a las del resto de la población. En el caso de la sociedad mexicana, en el caso de la juventud, esto no lo vemos, ¿no? O sea, ante un panorama pues negro, desolador, no tenemos esta actitud de proactividad. A ver, me lo he preguntado muchas veces, es ¿por qué no nos pasa lo que le pasa a Francia, lo que pasa a España, por ejemplo, con la acampada Sol, lo que le pasa a Egipto? Y de repente me darían ganas de que en este país sucediera algo similar y viéramos a miles de jóvenes demandándole y exigiendo al gobierno que no se mueven de ahí hasta que les tenga una política pública destinada a resolver todas las carencias. Y creo que tiene mucho que ver con que no tenemos un vínculo cultural con lo que es público. Es decir, pareciera que lo que es público no es nuestro. Sí, lo que es público lo relacionamos con político corrupto, político autoridad o político gobierno, pero no, lo público no entendemos este espacio público social, o este recurso público como algo que es mío. De repente cuando voy a dar talleres con jóvenes en el interior de la República, me tocó, por ejemplo, en Michoacán, decirles, a ver, pasen el pizarrón y pongan en el pizarrón qué de Michoacán es suyo. Y a un grupo además de líderes de diferentes universidades públicas y privadas les costaba un trabajo enorme poder poner uno o dos elementos que no pasaran de artesanías y tradiciones para decir que era suyo. Algo de Michoacán les decía, pues estamos ahorita en una universidad pública, las butacas son suyas, el edificio es suyo, y lo que se produce de esta universidad es de ustedes, porque ustedes pagan cada vez que consumen algo, un porcentaje de ese refresco, un porcentaje de esas papitas se fueron al gobierno y están permitiendo que ustedes se puedan sentar en esta butaca. Pero ese vínculo entre lo
lo público y lo privado está roto. Entonces nadie se indigna porque lo público no le repercute en un beneficio y se sienten de algún modo desamparados. Es decir, no tengo expectativas de desarrollo en educación, no tengo expectativas de desarrollo laboral, pero en realidad no hay nadie que sea responsable de ello, porque no entendemos que quienes son responsables están usando nuestros recursos para poderlos devolver. Es un discurso que le conviene a alguien, ¿no? Porque si yo no genero una sociedad que se apropie de ella misma, no va a demandar nada, ¿no? Claro. O sea, pareciera ser que históricamente se ha fomentado en la sociedad en general, porque es una cuestión de los jóvenes, el conformismo, ¿no? El conformismo y una, entre comillas, aceptación de lo que nos está tocando vivir, sin pensar que quizás hay responsables de esa situación, ¿no? O sea, no es algo espontáneo. Cuando vivimos en un país rico en cuanto a recursos naturales y evidentemente la propia gente, tiene que haber algún responsable del por qué estamos en una situación de pobreza, del por qué los jóvenes no tienen una participación política activa. Es quizás porque desde edades tempranas, otra vez insisto en el tema, no generamos esa participación, ¿no? O sea, si tenemos quizás un sistema educativo que es represor, ¿no? Y que genera conformismo. Entonces, el estudiante nunca le va de primaria nunca le va a reclamar al profesor una actitud inadecuada, ¿no? Y yo creo que se van dando ciclos, ¿no? Independientemente del entorno y las condiciones, porque es sorprendente cómo en otros países una acción de pronto detona todo un movimiento de protesta en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Estaba de un joven que se prende fuego en las lejanías, vamos, no era un activista central, ni una figura central, y eso va detonando todo un movimiento con sus particularidades. Claro, no podemos generalizar, pero vamos, son historias que no alcanzan tampoco el análisis sociológico, antropológico o político para comprender exactamente por qué en ese momento se detonó. Ahora el ver estas manifestaciones también en España, de jóvenes comunicados mucho por internet, ¿no? Exacto. Y aquí, bueno, estamos viendo cómo nos clasifican de pronto en los diarios de que ya están pidiendo la reforma política a unos jóvenes tuiteros, ¿no? Sí, entonces son ahí los jóvenes tuiteros. Todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque sí, el tuitero es aquel que se comunica por Twitter o se comunica de alguna otra manera, pero la demanda es suficientemente potente para aglutinar gente que comparte una causa y que ha estudiado la causa y que está de algún modo u otro exigiendo que se cubra. Y pareciera que ser tuitero entonces te hace solamente pertenecer a un mínimo grupo que tiene esa posibilidad de acceder a Twitter y que te quita la posibilidad de poder hablar de tú a tú con quien está tomando la decisión sobre la reforma política. Entonces creo que es una trampa esto de los tuiteros a los que somos, a los que usamos Twitter, ¿no? Porque yo ni siquiera diría soy Twitter, yo digo uso Twitter, pero en realidad soy activista y es una de las herramientas que utilizamos como muchas otras, ¿no? Y finalmente es un reflejo el tema de la juventud, el tema de los adolescentes, de lo que sucede en toda nuestra sociedad, en la participación política o no, en las oportunidades o no de los adultos, de los jóvenes. Comentabas de esta estructura autoritaria en la educación y aprovecho para leer algunos comentarios que ya nos han llegado aquí al estudio. El señor León dice, ¿qué tanto las universidades están contribuyendo a formar profesionistas sin una actitud política o como máquinas de trabajo? Parte de lo que comentabas hace un momento, Alfredo. Y el licenciado Rodrigo López dice, ¿dónde queda la responsabilidad de los padres y las familias? No se puede solo atribuir al gobierno la falta de participación política de los jóvenes. Ese punto de vista habla del paternalismo que ha habido en México en el régimen anterior. Nos manda muchos saludos, muchísimas gracias. Recuerdo nuestro teléfono 5622-9353. Parte de lo que comentabas, Alfredo. Interesante sobre las dos preguntas, son muy interesantes. Esta cuestión de que no es responsabilidad del Estado. Yo recuerdo el libro de Pablo González Casanova, La democracia en México, y él, sin meterse a discutir el tema de paternalismo, no dice, vivimos en una sociedad deficiente y pobre. Luego entonces alguien tiene que hacer algo.
Y lo tiene que hacer quien tiene los recursos, los dineros y quien tiene el poder de decisión. Entonces, habría que atenuar el comentario entre que es el paternalismo y es que es todo el Estado. Bueno, le daría un dato. El nivel de educación de este país es de segundo de secundaria. Luego entonces los papás, la mayoría de los papás en México no tienen o no tenemos la capacidad de poder informar a nuestros hijos adecuadamente y decirle, oye, pues vamos a tener una participación política porque nuestra familia históricamente ha participado en el PSOE o es una familia republicana o demócrata pensando en Estados Unidos. Entonces no lo hay. Y pensando en las ideas de González Casanova, alguien tiene que incentivar eso. Entonces, y yo creo que ya está pasando. De algún modo, si asumimos que el Estado renunció a esta facultad y además a esta posibilidad que a mí me parecería apasionante de construir ciudadanía, porque sí renunció a ella. Por conveniencia. Por conveniencia, por un lado, y yo creo que porque está pues definiendo sus prioridades más en este momento, pues en una lucha contra el crimen organizado que en la construcción de cohesión social y de estructura para que los jóvenes y los niños futuros jóvenes puedan tener oportunidades. Creo que además esta idea de que el ciudadano es ciudadano cuando cumple cierta edad y cuando puede votar, nos hace imaginarnos como si tuvieras una conciencia automática de que ciudadano implica ciertos requisitos con que vas a cumplir por el simple hecho de tener 18 años, y no es así. Creo que por eso ahora vemos que hay quienes se están metiendo en la tarea de construir ciudadanía, pueden ser desde las instituciones educativas, pero veo incluso empresarios, veo incluso a medios de comunicación intentando rescatar de algún modo esta posibilidad de que la ciudadanía se identifique a sí misma y vea que si no ejerce un contrapeso de quienes toman las decisiones, las cosas van a seguir igual. Ahora, a mí no me gustaría que el Estado siguiera renunciando a esta obligación de construir ciudadanos. Sin embargo, creo que tendremos que presionar lo suficiente desde los diferentes ámbitos con los que la sociedad todavía cuenta para que el Estado reaccione y diga, recupero esta facultad y me hago cargo. Y por eso me dio gusto ver que es el IFE una de las instituciones que tiene credibilidad ante los jóvenes, porque trabajé algún tiempo incluso ahí y sí veo posibilidades de que este tipo de organismos autónomos empiece a asumir la tarea de decir qué es ser ciudadano y cómo puede ser un mejor ciudadano y cómo además incluso es divertido participar en política, ¿no? Y estando de acuerdo con la participación de que no solamente el Estado, ¿no? En realidad es la participación política, en este caso la participación política de los jóvenes, es una cuestión de corresponsabilidad. O sea, es un esquema que, como lo señalaba también uno de los comentarios del público, puede venir desde la universidad, ¿no? No que la universidad se transforme necesariamente en un espacio para hacer política, ¿no? Porque entonces la estamos desvirtuando o la estamos orillando, encasillando, efectivamente. Pero sí es un espacio en donde los jóvenes pueden despertar, quizás, o pueden interesarse más en los problemas de su sociedad, ¿no? En el caso de la universidad, pues la universidad busca que uno se interese por la sociedad y por el país. Entonces eso es generar una participación política. Hombre, la universidad no manda a sus jóvenes a manifestaciones, pero sí el estudio de los problemas nacionales y el buscar respuestas a esos problemas nacionales o mejorar las instituciones existentes es una manera de generar una mayor participación política de los jóvenes. Ahora, la posibilidad de las universidades es un poco acotada, porque como platicábamos hace un momento, ¿cuántos jóvenes llegan a la universidad? Incluso yo creo que los que llegan ya siquiera tienen alguna idea de lo que es participación política. La idea sería ver cómo permeamos la educación básica, y sí necesitamos una completa revolución educativa, no solo para que los contrapesos de quienes toman las decisiones en nuestro sistema educativo no sean aquellos que pertenecen a un sindicato que lo monopoliza todo, sino para que los estudiantes tengan herramientas de saber cómo participar y que vayan creciendo, y cuando lleguen a la universidad, quienes tengan esa suerte, pues ya vengan cargados y capacitados para entrarle, ¿no? La cultura democrática, que implicaría una participación activa de los jóvenes, verla en todos los espacios. Y ese es quizás el gran problema, ¿no?
¿Por qué dentro del Estado no se genera o no se fomenta la participación democrática? Porque es más fácil mandar. Porque es más fácil mandar y porque se busca la conservación de privilegios, ¿no? ¿Por qué el papá es autoritario? Porque es más fácil mandar. ¿Por qué un profesor es autoritario? Porque es más fácil mandar. ¿Por qué, lo que comentaba Maite, en el caso de los sindicatos, por qué el líder sindical no le gusta que haya una renovación? Porque es más fácil mandar. ¿Por qué el propio empleador no permite la formación de sindicatos? Bueno, porque es más fácil mandar y porque se buscan conservar privilegios, sí, ¿no? Claro. O sea, la conservación de privilegios sectoriales quizás desemboca en esta falta de participación política y de cultura democrática de la sociedad, ¿no? ¿Les parece si escuchamos nuevamente la palabra de ciudadano que tiene que ver con lo que platicabas hace un momento, Maite, de tu experiencia en relación a qué los identifica, qué es suyo? Y preguntamos qué ideales representan a la juventud mexicana. Estos nos respondieron. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues sobre todo libertad, ¿no? Es el ideal que a todos nos encanta tener. Y libertinaje. El poder expresarse, ser libres en ese sentido. Pues para mí está un poquito ya complicado, ¿no? Porque realmente yo creo que los jóvenes de hoy ya no son un poquito, son más destrampados, más irresponsables, ¿no? Pero no depende de ellos, depende de uno que los eduque. Cuando hay juventud positiva, es una juventud estudiosa que aporta en el estudio, en el deporte y en las actividades que ella desarrolla un beneficio a su propia ciudad, que es lo principal. Cuando la juventud es un poco negativa en su aspecto de drogadicción, de algún vicio, pues sí representa un daño personal y un daño para la sociedad y para su propia patria. Pues creo que no hay ideales ahorita, ¿no? La verdad yo siento que la juventud mexicana representa el siguiente paso para poder salir de la crisis en la que estamos nosotros. Representaría esperanza para mí. Pues el tener un mejor futuro, el tener un buen empleo, que es lo que ahorita más que nada se está buscando. Está muy cambiada, muy introvertida, porque ya los videojuegos, todo celulares, todo, ya no hablan, ya no nada, entonces necesita también expresarse. Esfuerzo, trabajo, disciplina, igual también diversión, ¿por qué no? Pues yo creo que son esos básicamente. Para eso hay que empezar si todavía representa algún ideal, ¿no? Si está muy perdida la juventud. Nosotros necesitamos educación y muy buena educación. Pues más bien yo creo que ellos andan muy perdidos, ¿no? No saben lo que quieren, pero pues la juventud es la edad más hermosa que pueda existir. Nos deja mucha, o no, nos preocupa más bien el que no estén ubicados actualmente, pues, ¿no? Pero todo se debe también a todo un sistema de gobierno. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Alfredo, Maite, entonces al hablar de juventud, pues hablamos de todo. Escuchar las opiniones sobre los valores, algunos diciendo somos la esperanza, hay futuro, otros diciendo ya es el acabose, están perdidos, otros pensando ya en esta cultura con las nuevas tecnologías que vienen a satanizar también a la propia. El de Mafalda que nos estabas contando. Es que estábamos viendo las respuestas y yo les decía que hay un chiste que me encanta en donde pasa un viejito y ve a Mafalda, Felipito, a Susanita jugando en la calle, reunidos, y dice, esto es el acabose. Se voltea a Mafalda y dice, no, es el empezóse del continuóse de ustedes. Es decir, no pasa nada. Todas las juventudes somos iguales. Todas las juventudes somos iguales y nos vamos repitiendo, y a lo mejor estos ciclos de participación pues no tienen un hilo conductor que nos pueda... repitiendo, o lo que podría ser el peor escenario para nuestro país, se van degradando, ¿no? Sí. Porque lo que tú comentabas hace un momento, bueno, esta expectativa de los papás que trabajan, profesionistas, pareciera ser que ya no la tienen ahora.
Pero es un desencanto generalizado de los adultos, de los jóvenes, es también una realidad que hace que se pierda la esperanza, o bien que ciertos grupos que pueden tener capacidad de acción tomen y retomen las políticas o la regulación que debería estar a cargo del propio Estado, ¿no? Entonces, inclusive en este tema de lo de la seguridad, siendo la principal acción del gobierno actual, lo cierto es que se le ha ido de las manos el propio control y grupos de la sociedad lo han tomado. Y vemos algunas expresiones, como lo vimos también en los años del autoritarismo, de grupos, por ejemplo, paramilitares o de servicios privados, sobre todo en el norte del país, por ejemplo. Entonces, ni siquiera eso está funcionando, aunque estén concentrados los esfuerzos en esa visión que me parece más, en lo particular, demasiado vertical y conservadora como para poder solucionar algo tan complejo. Claro. Eso es un tema interesante porque el tema de la seguridad hacia los jóvenes en muchas ocasiones puede verse manifestado como represión, ¿no? Y no en la construcción de espacios para que los jóvenes se puedan desarrollar. Es lo que comentaba Maite hace un momento. Habría que ver y habría que generar la inercia para que desde la colonia, desde las delegaciones o los municipios se pregunten, a ver, hay un presupuesto que siempre es insuficiente, pero ¿qué porcentaje se está destinando para políticas destinadas a los jóvenes, ¿no? Para crear espacios de convivencia? Y evidentemente el comentario que hizo alguna de las personas que entrevistaron es que los jóvenes están desubicados. Pues sí, porque no les damos una brújula para ubicarse, no saben a dónde ir, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también con que nos faltan modelos a seguir, quitándonos la idea del caudillo que de repente sientes que va a aglutinar masas y en donde vamos a estar todos de algún modo de acuerdo y vamos a seguir. Yo me imaginaría más como, ¿qué puedes hacer aspiracional? Porque los jóvenes mucho lo que buscan es a quién se quieren parecer, qué actividades quieren replicar, ¿no? Qué tipo de gustos y de arte, a qué tipo de gustos y de arte se quieren aproximar. Y creo que eso nos está faltando mucho y pienso de repente en cosas tan sencillas como ¿a qué se acercan o qué les llega? Les llega la música, les llega el radio, les llegan las telenovelas, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente es una manera como de generar identidad colectiva en este país y a veces hasta la exportamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay muchas herramientas con las que se podrían construir modelos aspiracionales en donde participar en la política fuera algo increíble, ¿no? Que a todos nos dieran ganas de parecernos a alguien que le esté entrando a la política porque vemos que sí tiene resultados y porque además vemos que pues es algo cool, no tiene que ver con algo acartonado, ni tiene que ver con ensuciarse y corromperse, tiene más que ver con la idea de construir y sobre todo de sentirte identificado con más gente, ¿no? Y mejorar su propia situación, ¿no? Porque no es como tú comentabas la participación política de ir a votar, sino la participación política en la escuela, la participación política en el trabajo, la participación política cotidiana en la colonia o en el barrio, ¿no? Y además en estos núcleos locales es en donde se puede también percibir los logros de esa participación, ¿no? Acciones ya muy concretas, muy definidas, entonces no es la gran transformación, pero sí ir incidiendo en lo concreto, en lo local. Lo que pasó, por ejemplo, ahora que hicieron estos puentes hacia Santa Fe que dividían la delegación Álvaro Obregón de, creo que sigue siendo Miguel Hidalgo, pero había puentes en donde ni siquiera había banqueta y algunos estudiantes que de las universidades privadas que están por ahí, que querían llegar o en transporte público o caminando, pues no podían si no tienes un auto que te lleve para allá. E incluso los trabajadores, las trabajadoras del hogar que pues no tienen automóvil y tienen que llegar ahí en transporte público, se veían muy duras en cruzar esa calle caminando y lo que hicimos un grupo de jóvenes aquí en el Distrito Federal, copiando una de las acciones que hicieron otros compañeros de Jalisco, fue pintar una banqueta a la que le llamamos Wikibanqueta, un poco porque nos comunicábamos por Twitter y por Facebook, y estuvimos una mañana entera pintando esta banqueta en manera de protesta para decirle a las autoridades, ustedes construyen estos puentes monumentales, pero no le dan al peatón el derecho de poder caminar por ahí. Y un par de semanas después,
el secretario de Desarrollo, Armando Aboitis, la construyó. Entonces ya saben qué te existe. Y fue una acción ciudadana muy sencilla en donde nos apropiamos del espacio, dijimos, este espacio es nuestro y queremos que cuente con estas condiciones. Entonces creo que actos como esos pueden empezar a replicarse en muchas partes, desde el Distrito Federal hasta en la República Mexicana. E inclusive en esas acciones locales estoy pensando, por ejemplo, en algunas zonas rurales o en ciertos municipios, considerando algunas cifras que no son oficiales, por ello no hablaré del dato concreto, pero que nos hablan de ya, por ejemplo, acción concreta de crimen organizado infiltrado en propios gobiernos a nivel municipal, cómo estos jóvenes pueden encontrar alternativas dentro de la vida cotidiana en donde está presente y en donde conocen y saben cuál es la dinámica del crimen organizado en sus comunidades, ¿no? Que es también algo muy nuevo, hablando de estas historias de generaciones y de jóvenes participando y cuáles eran nuestras expectativas o la de nuestros padres en relación a lo que ahora viven los jóvenes y los adolescentes en nuestro país. En ese sentido, Alfredo, me gustaría retomar algunas de las cifras o datos que nos has dado, como para ir cerrando también en la idea de pintar a nuestra juventud o ir descifrándola. ¿Cuántos jóvenes hay en nuestro país? ¿Cuántos jóvenes se dedican a estudiar? ¿Cuántos no? Del porcentaje de los jóvenes que estudian, ¿quiénes realizan o se dedican a su profesión? ¿Quiénes a otra cosa? Para también ir entendiendo un poco más nuestro México. El tema de los jóvenes es importante de suyo. O sea, habiendo uno o dos jóvenes ya es importante. Pero aproximadamente es un 25% de la población que es joven. Esa población joven representa el 50% de la población económicamente activa, ¿no? De la población económicamente activa, aproximadamente el 40% no realiza ninguna actividad remunerada. Puede ser porque no trabajan, no estudian, o puede ser porque están en una situación, o puede ser porque están estudiando. De los jóvenes, la tasa de desempleo del país es del 5%, ¿sí? La tasa de desempleo de los jóvenes es del 9%, es decir, es casi un 100% más. Y la tasa de desempleo es mayor en el caso de las mujeres, y la tasa de desempleo es mayor en el caso de la población indígena. Y en el caso de las mujeres que trabajan, sus ingresos salariales son inferiores a los de los varones. Entonces, como dice Maite, están ahí las estadísticas, pero hay que trabajar con ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser una posibilidad desde mi punto de vista? Bueno, hacer este análisis multisectorial, multifactorial, de la situación de los jóvenes, y en el caso de la participación política, crear los mecanismos, porque hay una institución a nivel nacional que se encarga de los jóvenes. Los partidos políticos tienen una secretaría general destinada a la juventud. Algunos estados tienen institutos de juventud también. Otras instituciones como el IFE, que ve que hay un caos y se interesa por la participación política de los jóvenes. No es propiamente su fin, pero ante la falta de discusión del tema, generar una agenda a partir de una situación concreta, pues se interesa por el tema. Pero está todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, o al menos qué es lo que yo pensaría que se tendría que hacer desde el campo jurídico? Es, creo el programa, pero también creo el mecanismo de evaluación y seguimiento, o sea, que es fundamental. Si yo no estoy evaluando y no estoy haciendo un seguimiento de los resultados de los programas o de las pocas políticas públicas que estoy aplicando, simplemente voy a estar dilapando recursos, o voy a estar generando una situación en donde no cambia nada, o incluso empeora, ¿no? Porque como tú comentabas, el tema de inseguridad, aunado a la falta de espacios de los jóvenes, a la falta de posibilidad de poder estudiar, ahora tienen que enfrentar un tema de violencia, ¿no?
nos tenemos que ir. Maite, ¿alguna idea con la que nos vayamos? Pues nada más con la idea de que cuando los jóvenes dicen no creo en los políticos, asumirse con que ellos también son políticos, es decir, no son aquellos que toman decisiones sobre lo público, pero ser humano y ser ciudadano te hace finalmente ser parte de una sociedad. Y nosotros tenemos que decidir qué tipo de políticos somos, porque no podemos escaparnos de ahí. Somos un político que participa, que le entra, que se hace responsable de lo que pasa a su alrededor y con su comunidad, o somos alguien que hace política, porque así se hace también, pues sin meter las manos y sin participar. Es decir, de ser político no nos vamos a escapar y está en nosotros decidir cómo queremos formar parte de este ente político. Maite Azola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alfredo Sánchez, gracias por acompañarnos y seguiremos platicando sobre la juventud y los no tan jóvenes, porque estamos todos también en esta misma dinámica y no nos podemos desligar unos de otros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y yo los espero en la próxima para seguir escuchando las voces de la democracia. Hasta la próxima.